Buenos días, jóvenes, padres de familia. Este vídeo es una retroalimentación respecto al primer tema del área de DPCC. Sí, el día de ayer en los audios que yo envié les comenté que íbamos a tener unos vídeos de espacios minutos, de pocos minutos, perdón, porque la capacidad a veces de WhatsApp no es muy amplio. A veces la calidad del video es muy alta, entonces impide un poco el subirlos o de repente consumir megas en la descarga, ¿no? Entonces vamos al resumen del tema, ¿no? Dice: el bien común y la libertad individual. Al inicio de la actividad habrás podido encontrar unas preguntas sobre la pandemia, sobre libertades individuales, aislamiento social, ¿no? Y te preguntas si todas esas tienen relación. A esas alturas de realizar la actividad te habrás dado cuenta que sí hay relación entre ellas, ¿no? Entonces, aquí hay algunas interrogantes bastante interesantes, ¿no? Y la primera menciona: ¿hasta dónde llegan nuestros derechos individuales y cómo estos, cuando no son ejercidos de manera responsable, pueden afectar el bien común en esta crisis de propagación del COVID-19? ¿Cuándo terminan nuestros derechos individuales? Hay una frase muy conocida que dice que los derechos de una persona terminan cuando empiezan los derechos de la otra persona, ¿no? Entonces la respuesta a esta interrogante sería que nuestros derechos individuales llegan hasta donde empiezan los derechos individuales de otra persona. Un derecho individual es la libertad de circulación, ¿sí? Yo tengo libertad o soy libre de circular por todas las vías y los lugares de nuestro país, ¿no? Y de todos los países que estén afiliados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero esa libertad individual termina cuando empieza la libertad individual de otra persona para circular, ¿sí? Entonces yo tengo libertad de circular, pero no puedo ingresar al domicilio de esa persona, porque automáticamente ahí terminó mi derecho a mi libre circulación y empieza el derecho de la otra persona a la inviolabilidad de su domicilio, ¿sí? Entonces, primera idea principal: los derechos individuales terminan donde empiezan los derechos individuales de otra persona. Muy bien. Algunos de los derechos individuales que nos presenta acá la información es el derecho a la libre circulación, el derecho a la inviolabilidad de domicilio, ¿no? Y dice entre otros. ¿Qué otros derechos individuales tenemos? ¿Sí? A ver. Tenemos el derecho, ¿sí?, a tener un hogar, ¿no?, a percibir un sueldo, ¿sí?, entre otros. Muy bien. Vamos entonces, a seguir retroalimentando esta información. Nos dice que en esta ficha el propósito es evaluar el ejercicio de la libertad individual y cómo esta podría afectar el bien común. Muy bien. La pregunta es: ¿crees que los derechos individuales deben primar siempre sobre los derechos de los demás? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, basado en la idea anterior de que los derechos individuales terminan donde empieza lo demás, también existe un concepto que se denomina derechos colectivos, ¿sí? Entonces, los derechos individuales no van a estar por encima de los derechos de las demás personas, porque los derechos individuales de esas personas no pueden estar por encima de tus derechos. Entonces, los derechos colectivos tienden, como en esta situación, por ejemplo, del coronavirus, a ser mucho más importante primar el derecho de todas las personas. Por ejemplo, el derecho a la vida, ¿sí? El derecho a la vida está por encima de cualquier otro derecho en estos momentos, ¿sí? Entonces, tu derecho a la libre circulación no puede estar por encima del derecho a la vida. Tu derecho a la libre circulación o a trabajar libremente no puede estar por encima por el derecho a vivir en un ambiente sano y tranquilo, y tampoco está por encima por el derecho del derecho a la salud, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta esa primera idea, ¿sí?, sobre los derechos individuales.